Buenas, en este video vamos a resolver el ejercicio B28 de la guía de análisis de circuito. Nos dan un circuito con una realimentación simple, con tres resistencias, un capacitor y una fuente con una función de Heaviside. Esta fuente nos da el transitorio que necesitamos para esta parte de la materia y el capacitor nos da el primer orden. Lo primero que vamos a hacer es simplificarnos un poco la vida con las cuentas. Para esto vamos a transformar nuestro circuito, no cambiando componentes, sino deshaciéndonos de todas las unidades que podamos. Como nos piden calcular una tensión, mientras que nosotros respetemos las unidades en la tensión, está todo bien. Ahora también podríamos cambiar las unidades de la tensión y acordarnos y al final restablecer ese valor. En este caso, la constante de tiempo del circuito va a estar en el orden de los milisegundos porque nuestras resistencias son de kilo ohm y nuestros capacitores de microfaradios. ¿Sí? Bueno, si nosotros reducimos 1000 veces las resistencias y aumentamos 1000 veces el capacitor, seguimos manteniendo la misma proporción temporal. Vamos a hacer esto para facilitarnos un poco la vida. Entonces, el circuito resultante es el siguiente. Habiendo simplificado un poco el tema cuentas, podemos dedicarnos a calcular el valor inicial y posteriormente el valor final. Entonces, el valor inicial, cuando resolvemos ecuaciones diferenciales, es en t igual a 0 más. Bueno, ¿qué sucede en este instante? ¿Verdad? ¿Qué sucede en el instante anterior? El capacitor está descargado, porque no hay ninguna fuente que lo alimente. ¿Sí? La fuente de 2U de t está apagada y el operacional sin una fuente no funciona. ¿Sí? Bien, entonces recordemos que el capacitor está apagado y de 0 menos a 0 más no va a cambiar su estado. Bien, ahora prendemos la fuente en 0 más y ¿qué pasa? Tenemos 2 volt a la salida de la misma. Bien, como dijimos, el capacitor no cambia su tensión y por lo tanto arriba de la resistencia de 2 ohm también vamos a tener 2 volts. Esto hace que por la resistencia circule una corriente de 1 ampere, que también va a tener que circular por el capacitor, ya que por la entrada positiva del operacional no puede ir corriente, por ninguna de las dos entradas del operacional. Ahora, por propiedad del operacional también sabemos que en el borne negativo va a haber la misma tensión que en el borne positivo, entonces hay 2 volts. Esto implica que por la resistencia de la izquierda de 4 ohm no va a circular ninguna corriente, porque la caída potencial es nula. Consecuentemente, analizando el nodo del borne negativo, sabemos que por la izquierda vienen 0 ampere, a la operación no puede entrar ni salir corriente, entonces la corriente que se va a ir por la realimentación también es 0. Y esto nos dice que a la salida del operacional también vamos a tener 2 volts. Bien, con eso resolvimos B0. Habiendo resuelto la condición inicial y final, podemos volcarnos a hacer el análisis metodológico del circuito. Para esto no nos queda otra que plantear nodos, ya que con operacionales, como bien sabemos, mallas no se pueden plantear, ya que no están totalmente definidas las corrientes del circuito. Para esto elegimos los nodos. Vamos a tener un nodo A, que está en el borne negativo, y un nodo B, que está en el borne positivo. Una buena pista o receta para plantear nodos con circuitos con operacionales es siempre buscar las entradas. Ojo, como no podemos plantear a la salida del operacional, si una entrada de un operacional coincide con la salida de otro, este nodo no lo podemos plantear. Bueno, lo mismo pasa con las fuentes de tensión. Sobre nuestra fuente de tensión de 2 VT no planteamos un nodo, ya que la tensión en ese punto está definida. Bien, resolvamos el nodo A. Vamos a tener dos fuentes de corriente, ambas entrantes al nodo. La primera está dada de hacer una transformación Thevenin-Norton
de la fuente de 2 UDT con la resistencia de 4 ohm. Si no ven este paso, lo que les recomiendo es que dividan la fuente en dos, como bien hemos hecho con conversiones de fuente, separen la resistencia con una fuente y el capacitor con otra fuente, y ahí hagan la transformación de Thevenin a Norton y van a ver que les queda una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. ¿Sí? El valor de esta fuente de corriente va a ser de 2 UDT sobre 4. Lo mismo podemos hacer con la fuente que está a la salida del operacional. Sabemos que dentro de la salida del operacional hay una fuente que en este caso el ejercicio llamó B. Entonces nuestra fuente de corriente equivalente sería B sobre 4. Después, con eso finalizamos el planteo de fuentes y vamos a la parte de las admitancias. Vamos a tener que no comparte nada con el nodo B y que el planteo del nodo A está hecho por las dos resistencias de 4 ohm. Entonces nos queda BA por 1/4 más 1/4. Para resolver el nodo B vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el nodo A, pero es un poco más difícil de ver. Les recomiendo que tengan en una hoja al lado mientras ven el video esto que hicimos mentalmente de dividir la fuente en dos y tener la fuente en serie con la resistencia por un lado y la fuente en serie con el capacitor por el otro. Lo que vamos a hacer es una especie de equivalente de Thevenin, pero en vez de hacerlo con una fuente de tensión y una resistencia y llevarlo a una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia, vamos a transformar una fuente de tensión en serie con un capacitor en una fuente derivada de corriente en paralelo con un capacitor. Esto sale de hacer un equivalente Norton-Thevenin, pero en vez de usar la ley de Ohm, usar la ecuación del capacitor. Esta fuente resultante va a ser 2 delta de T sobre 4. ¿Sí? Bueno, les recomiendo que lo hagan, que lo piensen y que después sigan con el video. Del otro lado planteamos las admitancias. Esta parte es bastante fácil y nos queda BB por 1 sobre la resistencia y la derivada de BB por el valor del capacitor. Teniendo los dos nodos, solo nos quedan cuentas por delante. Recuerden que acá hay una ecuación que no escribimos, pero que conocemos, que es que BA es igual a BB. Bien. Primero despejamos el nodo A. Yo voy a despejar B, ya que es lo que nos pide el enunciado. Y nos queda 2BA menos 2 UDT. El nodo B, ya reemplazamos BB por BA y lo despejamos de manera que quede de forma canónica. Y entonces nos queda 2 delta de T igual a la derivada de BA por más 2BA. Acá voy a hacer una pequeña trampita y es, voy a resolver BA, que ya tengo la ecuación diferencial, y después voy a reemplazar este valor que obtenga de BA en la ecuación que obtuvimos del nodo A y de esta manera obtener B. Para resolver BA proponemos una solución, donde la exponencial es conocida de la interpretación de la ecuación diferencial. Eso asumo que ya lo saben. Ahora, despejamos las constantes. Vamos a empezar evaluando en la condición final. En este caso, la exponencial se anula y nos queda que el valor de la condición final es igual a B. En este caso, 0. Entonces ya nos simplifica un poco la ecuación. Ahora evaluamos en la condición inicial, en 0 más. En este caso, la condición inicial valía 2 para BA y entonces, como la exponencial se hace 1, podemos decir que A va a valer 2. De aquí obtenemos un resultado. Pero este no es el resultado que nos pedían, ya que lo que nos pedían era B. Usando la ecuación que obtuvimos del primer nodo, podemos reemplazar BA y obtener B. Reemplazamos BA, simplificamos y obtenemos B. Normalmente nosotros recomendamos que trabajen en la variable que se les pide,
Pero bueno, en este caso lo hicimos de esta manera para mostrar que a veces hay caminos más fáciles. Finalmente, graficamos el resultado. Bien, la constante de tiempo se ve en la línea punteada y después se ve que como nuestra constante de tiempo es 1/2, más o menos en 2,5 la función llega a su valor final y que empieza en 2 y termina en -2.